¿Qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo y esto es Reporte Climático, el espacio semanal del noticiero científico y cultural iberoamericano de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Calentamiento global, pérdida de la biodiversidad, agotamiento de los recursos naturales son tres manifestaciones de un mismo problema: la enorme inequidad que no solo arremete contra el planeta en general, sino contra grupos específicos de la población. Tal es el caso de las mujeres. ¿Por qué están ellas entre las principales víctimas de la crisis ambiental que enfrentamos y al mismo tiempo son un faro para nuestra supervivencia? Desde España, Yayo Herrero nos ayudará a responder esta pregunta. Ella es antropóloga, ecofeminista y actualmente preside el Foro Transiciones, una iniciativa que conecta a la ciudadanía para un cambio ecosocial. Pero antes de iniciar la conversación de hoy, los invito a conocer lo más actual en materia climática alrededor del mundo. Al menos 7 personas murieron atrapadas en una avalancha por el derrumbe de un pedazo de glaciar de la Marmolada en los Alpes del norte de Italia. El desprendimiento del hielo ocurrió a principios de julio y, según la BBC, también dejó varias personas en estado grave y más de una docena de desaparecidos. Autoridades italianas atribuyen el desastre al cambio climático. Este provoca el retroceso de los glaciares, haciéndolos inestables y amenazando a las personas que se encuentran a menor altitud. En los últimos días se habían registrado temperaturas de 10 grados Celsius en lo alto de la Marmolada, lo cual es considerado calor extremo para la zona. Por otro lado, se estima que desde 1980 los glaciares de los Alpes han perdido la mitad de su volumen debido a un aumento de temperaturas del doble del promedio mundial. El Caribe es considerado un verdadero paraíso, pero también podemos verlo como la zona cero de la emergencia climática global. Así lo señaló Antonio Guterres, secretario general de la ONU, durante la Cumbre 2022 de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad del Caribe. Esta región cuenta con más de 700 islas pertenecientes a 26 países. La mayoría dependen de sectores altamente vulnerables al cambio climático, como el turismo, la agricultura y la pesca. Por ello, urge que los países de altos ingresos financien medidas de adaptación y mitigación. Y es que, en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, los territorios caribeños poco han contribuido a la alteración del clima. Sin embargo, se están llevando la peor factura. Se calcula que para el año 2050, 7 de cada 10 personas vivirán en las ciudades. De ahí la necesidad de que los entornos urbanos implementen medidas de mitigación y adaptación al calentamiento global. En este contexto, nació el Laboratorio Climático de Central Park, en Manhattan, el corazón de la ciudad de Nueva York. Su objetivo será estudiar fenómenos como el efecto refrescante de los árboles citadinos y la respuesta de la vida vegetal a los patrones estacionales y a los cambios del clima. Los resultados servirán de base para proponer soluciones que contribuyan a la resiliencia del emblemático parque y de otros espacios verdes en el mundo. El cambio climático es la transformación global del clima del planeta. En la historia de la Tierra se ha producido varias veces por causas naturales, pero el que atravesamos hoy en día es consecuencia de la acción humana y afecta a la totalidad de los parámetros climáticos, es decir, la temperatura, los vientos, la humedad y la lluvia, entre otros. Pero los efectos del cambio climático no solo son físicos, sino también sociales. Por ejemplo, actúa directamente sobre la desigualdad, fomentando la pobreza y el hambre en decenas de países. ¿Cómo es que ocurre esto? Los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, que hemos liberado de manera masiva por la quema de combustibles fósiles desde la revolución industrial, están provocando que haya más sequías, más inundaciones, más huracanes, etc. Tal es la conclusión del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas. Todos estos desastres ponen en peligro la vida de las personas que habitan en las costas, por ejemplo, y amenazan a muchísimos campesinos, pescadores y productores locales,
quienes dependen de la estabilidad de los ciclos naturales para poder subsistir y mantener unos ingresos mínimos. El cambio climático, asimismo, incide en el encarecimiento de los alimentos, agravando todavía más la desigualdad social que existe en el mundo, porque si aumenta el riesgo de eventos meteorológicos extremos, es más probable que se pierdan cosechas, y por lo tanto, que suba el precio de la comida, lo cual significa que a millones de personas se les dificulta aún más alimentar a sus familias. Otro reto social que ha impuesto el cambio climático tiene que ver con la salud, al influir sobre la estacionalidad de las enfermedades contagiosas, como es el caso del dengue. Sufren los sistemas sanitarios y se pone en juego el bienestar de la gente. Dichos embates no son homogéneos. Los países, regiones y personas más pobres tienden a ser más susceptibles al cambio climático que sus homólogos más ricos. Son ellos quienes pierden una mayor parte de sus recursos cuando los shocks climáticos golpean y disponen de menos medios para adaptarse y mitigar la alteración del clima. El problema no termina ahí, pues se trata de una relación bidireccional. Mientras el cambio climático encrudece la inequidad social, esta exacerba el primero. Un informe publicado en 2020 por Oxfam y el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo da cuenta de ello. Según el documento, el 10% más rico de la humanidad fue responsable de más de la mitad de las emisiones de carbono acumuladas en la atmósfera entre los años 1990 y 2015. En ese mismo periodo, el 1% más rico de la población emitió más del doble de CO2 que el 50% más pobre del mundo. Sin embargo, los gobiernos pueden hacer frente tanto a la desigualdad social extrema como a la crisis climática. ¿De qué forma? Abordando las emisiones excesivas de una minoría rica e invirtiendo en las comunidades en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad. Adaptarnos y mitigar fenómenos como el cambio climático es una de las metas más importantes de la humanidad hoy en día. Pero para poder lograrlo, primero debemos entender qué fue lo que nos colocó en esta encrucijada. Yayo Herrero nos comparte una explicación desde la perspectiva ecosocial. El concepto de ecosocial lo que nos lleva directamente es a comprendernos como seres insertos en la trama de la vida. Durante muchísimo tiempo los problemas ecológicos han sido abordados como si fueran aquello que le sucede a la naturaleza, como si fuera algo diferente a lo que somos como especie, ¿no? Pero en el momento en el que comprendemos que los seres humanos formamos parte de una trama de la vida, que no hay nada de lo que produzcamos, de lo que necesitemos, que no proceda a primera instancia de la naturaleza, entendemos por tanto que la crisis ecológica es también una crisis social. Digamos que los seres humanos, queramos o no queramos, compartimos destino con la naturaleza, ¿no? Y además las crisis ecológicas están detrás y en el corazón de las crisis económicas, de las crisis sociales. Por tanto, desde nuestro punto de vista es mucho más correcto hablar de crisis ecosocial, de fenómenos ecosociales o de transiciones ecosociales. Para adaptarnos y para ser capaces de afrontar la profunda crisis ecológica que atravesamos, lo primero que hay que entender desde nuestro punto de vista es dónde están sus causas estructurales, ¿no? Y el principal elemento que causa esta crisis es un encontronazo profundo entre las dinámicas económicas que se han generado, sobre todo en los países occidentales, y que han sido extendidas al resto del mundo a partir de lógicas que tienen mucho todavía de neocolonial, y digamos las dinámicas de la naturaleza, ¿no? Nuestro planeta Tierra es un planeta físicamente limitado. Sin embargo, el modelo económico capitalista es un modelo económico que tiene la necesidad, que no puede funcionar si no crece de forma ilimitada, ¿no? Crecer en un planeta que tiene límites, crecer ilimitadamente es imposible. Y en realidad la crisis ecológica no es más que el choque estructural entre las dinámicas que organizan los sistemas naturales y las dinámicas con las que se ha organizado una buena parte de la población de este planeta en torno a unas economías convencionales que, como decía, están basadas en una lógica y en un mito también, que es el mito del crecimiento, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de cambio climático, cuando estamos hablando del declive en la extracción de energía o de materiales, cuando estamos hablando de la crisis de biodiversidad, en realidad de lo que estamos hablando es del choque frontal entre una forma de organizar la economía y la política y una naturaleza. Es como si se le hubiera declarado directamente la guerra a las bases materiales que permiten sostener la vida humana.
Y un fruto directo de este choque es la inequidad. Y cuando lo miramos desde el prisma ecosocial lo vemos de una forma nítida, ¿no? En economía ecológica, por ejemplo, se suele usar un indicador que es la huella ecológica. La huella ecológica expresa en unidades de superficie de tierra, es decir, en hectáreas globales, la cantidad de territorio que haría falta para sostener un determinado estilo de vida. Cuando miramos los datos de huella ecológica, lo que vemos es que si toda la población del planeta, por ejemplo, viviera como la media de una persona en el Estado español, harían falta prácticamente 3 planetas. Si lo hicieran como la media de una persona de Estados Unidos, harían falta casi 6 planetas. Como la media de una persona danesa, harían falta 5 planetas. En cambio, Eritrea registra la menor huella ecológica del mundo. Este país del noreste de África tiene una economía basada en la agricultura y ganadería de subsistencia, y si todos los seres humanos viviéramos como su ciudadano promedio, solo requeriríamos 0.3 planetas para cubrir nuestras necesidades básicas. Y tenemos uno y parcialmente agotado. Luego es obvio que el mantenimiento de determinados estilos de vida que son hiperconsumidores y que se pueden hacer o que se pueden desarrollar solamente si se esquilman o se utilizan recursos de otros territorios, lleva directamente a algunas de las líneas de esta inequidad, ¿no? Es decir, para que la Europa rica sea la Europa rica, con las desigualdades que también hay dentro de la Europa rica, que son enormes, ¿no? Pero para que la Europa rica pueda sostener ese estilo de vida material, hace falta que vengan muchos materiales, mucha energía, muchos productos manufacturados, alimentos, pesca de otros continentes, de otros lugares lejanos, de América Latina, de África, del continente asiático. Si no, no es posible, ¿no? Si no, no es posible que eso se sostenga, ¿no? Por tanto, es un sistema estructuralmente desigual. Es estructuralmente desigual porque lo que se ha denominado desarrollo es imposible que se pueda sostener o producir si no es a partir, yo diría, del saqueo, del extractivismo y de la utilización de recursos en cantidades muy por encima de lo que permitirían los propios territorios. La desigualdad de género, sumada a la crisis climática, es uno de los grandes desafíos de nuestra época. Amenaza los medios de vida, la salud y la seguridad de las niñas y las mujeres de todo el mundo. Sin embargo, la inequidad y sus efectos no solo se observan cuando comparamos países, también son evidentes al interior de las distintas sociedades, donde el impacto hacia la población femenina ha sido una constante. Yayo Herrero nos cuenta por qué. La crisis ecológica está directamente conectada con la subyugación y la subordinación de las mujeres dentro de las sociedades patriarcales. Voy a tratar de explicar por qué, ¿no? Cuando pensamos en cómo se sostiene la vida humana, es decir, cómo es posible que los seres humanos nos podamos reproducir cotidiana y generacionalmente, tenemos que reconocer no una, sino 2 dependencias. La primera sería la dependencia de la naturaleza. Es obvio que la energía que utilizamos, el agua que bebemos o los alimentos que comemos dependen en primera instancia de la naturaleza. Es decir, no hay tecnología, ni economía, ni vida humana sin naturaleza, ¿no? Pero los seres humanos también tenemos una segunda dependencia que viene dada por el hecho de que nuestra vida se desarrolla encarnada en cuerpos que son vulnerables y son finitos, en cuerpos que tienen que ser atendidos a lo largo de toda su vida y sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, ¿no? Es obvio que una criatura recién nacida no sobrevive a sus primeros años de vida si nadie la cuida. Vuelve a ser obvio que en el momento de la vejez puede haber necesidad de mucho tiempo de recepción de cuidados. Lo es en los momentos de enfermedad, y lo hemos visto también con la pandemia, o lo es para las personas diversas funcionales. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, antes de la pandemia por COVID-19, las mujeres destinaban 3 veces más horas a las labores de cuidados en comparación con los hombres. Y aunque para ambos géneros la crisis sanitaria significó dedicar un mayor tiempo a esas actividades, en el caso de las mujeres, el incremento fue significativamente más grande.
a lo largo de toda nuestra existencia vamos a necesitar recibir una enorme cantidad de tiempo de trabajo de cuidados que proporcionan a otras personas, simplemente para poder sobrevivir. Ese trabajo históricamente lo han hecho de forma mayoritaria mujeres, en todos los lugares y en todas las épocas de la historia. Son mayoritariamente mujeres quienes se ocupan del sostenimiento cotidiano y generacional de las vidas. Y no lo hacemos porque estemos mejor dotadas genéticamente para ocuparnos del cuidado de otras personas, sino porque vivimos en sociedades que asignan ese trabajo de forma no libre. Son sociedades que tienen una particular división sexual del trabajo, las llamamos sociedades patriarcales, y que de forma mayoritaria, a partir de la educación y de todo tipo de procesos simbólicos y materiales, lo que hacen es básicamente obligar a que sean mayoritariamente mujeres las que cuidan, ¿no? Claro, lo que sucede es que al final todas estas mujeres, en el marco de una profunda crisis ecológica, que es también una crisis económica, en donde las desigualdades se profundizan, cada vez se ven más obligadas a cuidar cotidianamente de las vidas en sistemas que atacan la propia vida, ¿no? Por tanto, cuando miramos cómo sostener vidas decentes, tenemos que abordar la problemática del reparto de todo el cuidado y de dar centralidad a ese cuidado de las vidas junto con la centralidad también del cuidado de la vida en la naturaleza, ¿no? Desde ese punto de vista, ambos trabajos se interconectan, yo creo que proporcionando la posibilidad de hacer análisis materiales y de comprendernos mejor como especie. Bueno, por un lado, el ecocidio, es decir, la extracción masiva de bienes de la naturaleza y su destrucción. Por otro lado, el patriarcado como modelo que, digamos, que sirve para sostener y reproducir cotidiana y generacionalmente la vida. Y yo añadiría una tercera pata, que es la dimensión colonial, es decir, esto no sucede exactamente igual ni con las mismas consecuencias para todos los territorios, ¿no? Esos tres pilares son los tres grandes sostenedores, digamos, de este modelo que le declara la guerra a la vida, ¿no? En resumen, las mujeres se han encargado de sostener la vida en condiciones que atentan contra ella cada vez más. Y por esta razón, cualquier estrategia que pretenda afrontar la crisis ambiental debe también afrontar la inequidad de género. Desde nuestro punto de vista, para darle la vuelta a esta situación y para empezar a cambiar, a propiciar estos cambios, necesitamos hacer una importante transformación que no solamente es política, no solamente es económica, que obviamente lo es, sino que es también, y de una forma tremendamente importante, una transformación cultural, ¿no? Una transformación cultural que pasa por entender, en primer lugar, que el decrecimiento de la esfera material de la economía no es una propuesta política, sino un dato. Es decir, nuestra economía globalmente y en el plano material va a decrecer por las buenas o por las malas. Por las malas, y voy a decirlo de una forma un poco provocadora, sería una suerte de fascismo territorial, donde aquellos sectores que están amparados o protegidos por el poder económico, político y militar sostienen estilos de vida muy despilfarradores en todos los sentidos, en cuidados, en materiales y en energía, que viene de otros territorios, mientras que cada vez más gente es arrinconada y expulsada de la vida. ¿Cómo sería por las buenas? ¿Cómo sería hacer ese proceso de transición sin dejarnos a la mayor parte de la gente atrás? Afortunadamente existe una alternativa basada en 3 principios que Yayo Herrero describe a continuación. El primero es el principio de suficiencia. El principio de suficiencia nos lleva a pensar en vivir con lo suficiente, como derecho y como obligación. Como derecho porque hay mucha gente que no tiene lo suficiente y tiene el derecho a tenerlo, y como obligación porque hay mucha gente que tiene mucho más de lo suficiente y necesitamos que consuman muchísimos menos para que otros tengan lo que precisan, ¿no? El segundo, y muy relacionado con este, es el del reparto del acceso a la riqueza, a la energía, al territorio, a los bienes, a la alimentación, a la vivienda, y también la obligación, el reparto de la obligación de ocuparnos corresponsablemente del sostenimiento de la vida. No es un trabajo solo de mujeres, no es un tema que tenga que recaer solamente sobre los sectores más empobrecidos o sobre los sectores colonizados, sino que hay una corresponsabilidad en afrontar esta crisis, ¿no? Y el último es el vector del cuidado.
El cuidado de la vida entendido como faro y palanca del conjunto de la política. Y cuando hablamos del cuidado de la vida no hablamos solo de cuidar a una persona en concreto, sino pensar las leyes, las normas que articulan la vida en común desde la prioridad del cuidado de la vida, no desde la prioridad del crecimiento de la economía, que es una prioridad bien diferente, que no significa ni va de la mano con el hecho de que todas las personas vayan a estar protegidas. Las raíces de esta guía para la transformación cultural son muy diversas e incluyen saberes como los del ecofeminismo, la ecología económica, los feminismos territoriales o comunitarios y, por supuesto, la tradición indígena. Es obvio que en Europa prácticamente no queda ni un solo bosque primario, ¿no? Mientras que en muchos pueblos indígenas siguen conviviendo y las zonas, digamos, que siguen conservando mayor biodiversidad son aquellas en las que ellos viven. Digo yo que mucho tendrán que contarnos de cómo han sabido vivir armónicamente con ellas, ¿no? Los pueblos originarios son pueblos que tienen un carácter biocéntrico, son pueblos en donde no se produjo ese divorcio que sí se produjo en el mundo occidental entre la cultura y la naturaleza, como si los seres humanos fueran algo que estuviera por encima y flotando por encima de la tierra, por encima de la vida, ¿no? Los pueblos originarios han estado y se han sentido plenamente insertos, y dentro de ellos las mujeres han tenido el rol de articularse comunitariamente también para sostener las vidas, ¿no? Distintos estudios muestran que las mujeres son más conscientes del riesgo que supone la alteración del clima. Por ejemplo, reciclan más, su estilo de vida suele ser más compatible con la sostenibilidad y constituyen una marea de resistencia contra la depredación que nos amenaza a todos. En este momento, una buena parte de las mujeres articuladas comunitariamente indígenas son el foco mayor de resistencia contra la destrucción, contra la depredación y contra el deterioro de los territorios, ¿no? Son mujeres organizadas que no solamente son las que están teniendo que afrontar las dinámicas del cambio climático o la violencia que viene del extractivismo que intenta convertir sus territorios en zonas de sacrificio al servicio de los mercados globales, sino que es que además son mujeres que no solamente son resistentes, sino que día a día están poniendo en marcha y están viviendo formas alternativas de hacer las cosas, ¿no? Por tanto, yo creo que en este momento las mujeres de los pueblos originarios, las mujeres campesinas, las mujeres de los pueblos oprimidos tienen que estar en el foco de atención, en primer lugar por la violencia que sufren y en segundo lugar porque son verdaderas maestras que iluminan el camino que tendríamos que seguir, ¿no? Muchas gracias por habernos acompañado una vez más en Reporte Climático, donde especialistas de Iberoamérica nos ayudan a identificar las alternativas frente a las mayores crisis de nuestro tiempo. Yo soy Iván Carrillo y los espero la próxima semana en este espacio de periodismo de soluciones.